Querida Araceli, buenas noches a todos. Gracias. Entonces, vamos a empezar. Dice, es las viernes 9 de mayo 2025 y felicidades anticipadas a las mamás. Felicidades, Araceli. Y bueno, ya felicitamos a Dulce, a Marielena, Marta. Y bueno, felicidades también a las mamás de cada uno de ustedes, esté donde esté, en este plano de existencia o en otro plano de existencia. Y felicidades a nuestra mamá de esta vida y a nuestras infinitas madres de nuestras infinitas vidas. Les estaba compartiendo este sutra, se los voy a poner aquí en el chat. El sutra para recordar la bondad de los padres y de las madres, que dicen que por lo menos hay que leerlo una vez en la vida. Yo cada que lo leo lloro. Entonces, ya que lo voy a leer, me cuesta trabajo por decir, ay, voy a volver a llorar si lo leo. Este, entonces, hoy vamos a ver, es este sutra, déjenlo, pongo acá, aquí está. Y es es muy bonito. El, y se llama el Sutra de la profunda bondad de los padres y la dificultad en retribuirla, aunque está más orientado hacia la bondad de la madre, ¿no? Es impactante. Entonces, ok, vamos a ver ahora la sexta, y espero que sea la última parte de la tercera escuela budista de los Chitamatras. Y vamos a empezar otra vez con la misma frase de la vez pasada, de Silvia Wetzel. En tu vida interpretas un papel en una obra de teatro que tú mismo has escrito y en la que has tenido todos los papeles. Entiende, tú creas el sueño. Y hay que empezar con algunos avisos. El próximo viernes 16 de mayo no vamos a tener la sesión del curso porque varios de ustedes y yo asistiremos al seminario con Lama Rinchen y la cabeza del linaje de los Sakyas, Trisin 42. Pero sí tendremos la sesión de meditación del próximo domingo, 11 de mayo, y también la del jueves 15 de mayo. En una de estas dos sesiones vamos a ver la meditación del cuarto pensamiento que orienta la mente a la liberación, de Dukkha, o la insatisfactoriedad de la existencia cíclica. Ayer vimos ya la meditación del karma, fue muy bonita. Luego, la semana pasada vimos la meditación en la impermanencia y la antepasada vimos la meditación en la apreciada vida humana. Estos cuatro pensamientos son los que nos ayudan a orientar la mente hacia la liberación. Entonces es muy importante meditar en estos cuatro pensamientos todos los días, todos los días. Vida, muerte, karma y dukkha. Ok, entonces vamos a generar nuestra motivación. Vamos a meditar un minuto en silencio. Y como vamos a ver una escuela mahayana, entonces es conveniente generar la mente de la bodichita, el deseo de alcanzar la iluminación para poder ayudar a liberar a todos los seres. Empezamos.
Ok. Y ya se me ocurrió una tarea que te voy a dar, Dulce, para tu mente racional, pero va a ser al final, casi al final de la sesión. Este, a ver si puedes resolver eso. Ok, vamos a hacer la solicitud de enseñanza. Semchenam chisampadan, lo yiche drag yitaguar, chechuntun montempa, yicho yicor lo cordusol. Semchenam chisampadan, lo yiche drag yitaguar, chechuntun montempa, yicho yicor lo cordusol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencia de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Ok, y vamos a leer el Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. No sé si alguien lo quiera leer o lo leo yo. A ver, lo leo yo si quieres, Yuri. Ok, adelante, Araceli. ¿Así lo ves bien? A ver, sí, ponlo grande. Ponlo grande, por favor. A ver, así. Ok, ¿Así está bien? sí, perfecto. Ok. Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Estoy una vez, el Bhagavan se encontraba en Raíz, Grig, en la montaña del pico de los buitres, junto con un gran sangha de monjes y un gran sangha de bodhisattvas. En este momento, el Bhagavan estaba sumergido en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada apariencia profunda. En ese momento, el bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara, observando la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, percibía también los cinco eh, agregados como vacíos de naturaleza intrínseca. Entonces, con el poder del Buda Shariputra, es que está tan chiquito, pero yo lo estoy abriendo. Eh, Perdón, el linaje que preguntó al Bodhisattva Mahasattva Arya, no, ya pasé este. Linaje que desee adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría. Así habló y el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara respondió al llamado hijo de Shariputra. Todo hijo o hija del linaje que desee adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría debe proceder de la siguiente manera, percibiendo totalmente también los cinco agregados como vacíos de la existencia intrínseca. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma, la forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. Igualmente están vacíos sensación, discriminación, factores aglomerantes y conciencias. Chariputra, todos los fenómenos son vacuidad, carecen de características, no surgen, no cesan, no están contaminados ni libres de contaminación, no disminuyen, no aumentan. Shariputra, por esto en la vacuidad no hay forma, sensación, discriminación, factores aglomerantes o coincidencias. No hay ojo, no hay oído, no hay nariz, no hay lengua, no hay cuerpo, no hay mente, no hay formas, sonidos, olores, sabores, objetos táctiles ni fenómenos mentales.
no hay facultad visual ni demás facultades sensoriales, y así hasta llegar a la esfera mental junto con los demás esferas y a la conciencia mental y demás conciencias. No hay ignorancia ni extinción de la, no sé si me quieres poner la otra parte. A ver, deja ver si ya cambió. ¿Ya? Eh, ¿Dónde me quedé? Ya no sé. Arriba, en la parte de arriba. Ok. De la ignorancia. No hay vejez ni muerte, ni extinción de la vejez y de la muerte. Igualmente no hay sufrimiento, origen, cesación ni sendero. No hay sabiduría ni logro y tampoco falta de logro. Por lo tanto, Chariputra, ya que no hay logro, los bodhisattvas se confían y moran en la perfección de la sabiduría. Sus mentes, como carecen de obstrucciones, están libres de todo temor, habiendo trascendido completamente más allá de todo error, alcanzan definitivamente el nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, en base de la perfección de la sabiduría, han obtenido la insuperable, perfecta y completa iluminación. Por esto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica completamente todos los sufrimientos, ya que no es falso, debe ser conocido como verdadero, se proclama. Ay, espérate, se me, se me fue, Yuri. No, Acá, en esta parte va. ¿Ibas? Aquí. espérame, no sé qué pasó aquí. Eh, Perdón, a ver, señálame dónde iba. Aquí. Es que está muy chiquito esto, hijo. Con la flecha, ¿alcanza a ver aquí? Sí, gracias. Se Se proclama proclama el mantra de de la perfección de la sabiduría. Uy, un segundo. Tayate gate, gate para masangate bodhi swaha. Sariputra es así como el bodhisattva Mahasattva debe practicar la profunda perfección de sabiduría. Se mueve mucho. acá. Entonces el Bhagavan emergió de su conciencia y elogió al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara, diciendo: muy bien, hijo del linaje, así es, hijo del linaje, así como has mostrado, es como se debe practicar la profunda perfección de sabiduría. También los Tathagatas se regocijan. Cuando el Bhagavan hubo así hablado, el llamado hijo Charat Bhati, el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara, todos aquellos que lo rodean, el mundo entero con los dioses, hombres, semidioses y Gandharvas, llenos de júbilo, exaltaron las palabras del Bhagavan. Versión Shakira Pérez. Pues hasta ahí, ¿no? Sí, hasta ahí, si quieres, si nos regalas 21 repeticiones del mantra de la perfección de la sabiduría. Ok. Es Tayate On Gate Gate para Masangate Body Soja. Tayate On Gate para Masangate Body Suava Suaja. Tayate On Gate para
gate para masangate bodhi swaha. Tayate om gate gate para masangate bodhi swaha. Tayate om gate gate para gate para sangate bodhi swaha. Tayate om gate 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 gate para sangate Bodhisattva, Tayate un 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 gate gate para sangate Bodhisattva. Muchas gracias, muy bonito, Araceli. Ay, no, perdón. Está Es que, bien. lo estoy leyendo desde el teléfono y la pantalla es muy chiquita. Sí, todo está muy bien, como decía mi maestro de meditación. Y lo más importante siempre es nuestra intención y lo demás es pura práctica. El eh, aprender las palabras en sánscrito es complicadillo. Gracias. Gracias a ti, Araceli. ¿En dónde nos encontramos? ¿En qué parte de la montaña de la sabiduría? Seguimos aquí, atascados con los chitamatras, pero bueno, vamos a ver si hoy podemos avanzar. Y puse acá varios materiales de apoyo que no vamos a entrar para que nos dé tiempo de ver lo que tenemos que ver, la parte esta de la escuela. ¿Qué vimos en la sesión pasada? Vimos que para los chitamatras hay 8 conciencias y que para ellos la verdad convencional es cuando nos damos cuenta de que todo es vacuo o vacío, que todo es vacuidad, y que la verdad última es cuando no nos damos, cuando sí nos damos cuenta de que todo es vacuo, que todo es vacuidad. Y vimos que para ellos no hay separación del objeto y el sujeto, porque todo es mente. Entonces todos los sujetos, pues también son creación de nuestra mente y los objetos, como en un sueño, pero en un sueño lúcido. Y aquí vamos a ver esta parte que va a ser la más débil, así como la califica Kunsan, de los chitamatras, pero esa parte la vamos a ver al final. Entonces, ¿qué quedó pendiente? Vimos que para los chitamatras hay 8 conciencias y no solo 6, como para el resto de las escuelas. Ellos agregan 2, la conciencia almacén, el alaya vinaya y la conciencia afligida. Y en la conciencia almacén, aquí está mal, está el yo. Veamos cómo lo explican. Dice, los seguidores de las escrituras identifican el yo con esta conciencia, pues consideran que es la única que fluye establemente de manera ininterrumpida entre una vida y la otra. Entonces, si a un chitamatra le preguntan qué es el yo, ellos te dirán, el yo es esta conciencia almacén, que no es permanente, no es unitaria, no es independiente, por tanto no contradice la idea de ausencia de yo, ¿cierto? Porque la ausencia de yo es darnos cuenta de que no es un yo permanente, unitario y no es independiente. Entonces ellos dicen, esta conciencia almacén no es unitaria, tiene partes, no es independiente, porque depende de un montón de cosas, depende de sí misma, instante tras instante, depende de las latencias kármicas para existir y no es permanente porque cambia instante tras instante. Entonces tiene partes, permanente, unitaria e independiente.
Por lo tanto, no niega la idea de la ausencia de yo de las escuelas budistas. Ellos dicen que ella sí es un yo que existe y que este yo, esta conciencia almacén, continúa entre una vida y la otra, carga todas nuestras huellas kármicas, todas nuestras latencias, las carga de una vida a otra. Mientras que los seguidores del razonamiento, la otra división de la escuela Chittamatra, proponen la conciencia mental como ejemplo válido del yo y como un lugar donde se almacenan las latencias kármicas. Entonces, la otra escuela Chittamatra, al igual que las otras escuelas mayámicas, dice, no necesitamos una conciencia almacén porque las huellas kármicas se almacenan en la conciencia mental y la conciencia mental es lo que va de una vida a la otra. Entonces, lo quise representar acá gráficamente. Entonces, decíamos que los chitamatras se dividen en dos subescuelas. Los seguidores de las escrituras y los seguidores del razonamiento. Y entonces que plantean que tenemos 8 conciencias, que son las, las 5 conciencias corporales de los sentidos, táctil, gustativo, olfativo, auditivo y visual, y este, todas las escuelas coinciden de que tenemos la sexta conciencia mental, pero los chitamatras agregan 2 conciencias más, la conciencia aflictiva y la conciencia de la laya. Y los seguidores de las escrituras dicen el yo está aquí en el alaya vinaya junto con las latencias kármicas, pero, pero es una conciencia neutral, dice, porque hay tanto karma positivo como negativo y neutro. En cambio, en la conciencia aflictiva, pues están todas las emociones perturbadas y está ese yo falso que se cree que es el yo. Este, entonces esta vez es confuso de esta escuela porque aquí en la séptima conciencia estaría este yo falso, el que no existe, y en cambio el yo que sí tiene existencia y que pasa de una vida, de la vida anterior a esta vida y que va a pasar a la próxima vida, estaría aquí en el alaya, Vinaya. Y entonces aquí uno dice, ok, entonces ese yo tiene existencia inherente. Es ahí la gran pregunta, que entonces contradeciría el, el camino medio que dice que caemos o en la existencia o en la no existencia, ¿no? Pero ellos dicen, no, o sea, porque tiene partes, entonces no es unitario, no es como un alma, no es que sea unitario, permanente e independiente. Entonces ahí es donde uno dice, ah, caray, está un poco raro, pero ok. Es y la otra es subescuela de los seguidores del razonamiento, ellos dicen, no, el yo está en la conciencia mental, que es como más o menos coinciden la mayoría de las escuelas, pero pues vamos a ver cuando veamos a la escuela 9 a la prasángika mayámica, si ese yo existe o no existe. Y bueno, les adelanto un poquito, porque la escuela prasángika mayámica va a decir existe y no existe al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo resuelves eso, Dulce? Desde la Pues si todo sueño, pues unas veces existe en el sueño y otras veces no existe. Cuando ok. tú piensas que estás soñando y sabes que estás soñando y estás dentro del sueño, sabes que es una realidad que no es real, pero está siendo real en el momento en que la estás viviendo con tu conciencia.
Entonces si, está, pero no está. y si yo te digo, oye, yo tengo dinero y no tengo dinero, ¿cómo lo resuelves? Ahí es muy fácil con esta vida moderna. El dinero no existe, todo es digital. Ok. Voy a tener que pensar algo, uno donde atrape a tu mente racional. Porque Te digo. eres muy rápido y muy inteligente. Entonces, ok, vamos a ver qué dice Kunzang. Vamos a ir a la parte esta. Dice, un participante le pregunta, entonces, ¿ese yo que va de una vida a otra no es el ego? Y Kunzang dice, no. Entonces el participante le dice, ¿el ego estaría en la conciencia mental, el segundo tipo? Kunzang dice, sí, el segundo tipo. Ellos dicen que el yo, que lo que va de una vida a otra cargando el karma, es la conciencia mental, que no necesita conciencia almacén. El participante dice, ¿en cuál conciencia está el ego? Kunzang dice, Es el conjunto de todo, de tus conciencias conceptuales, de tus pensamientos, de tu cuerpo, de tus sensaciones. Es como el conjunto total, como si dijéramos, solo 5 escandas, ¿no? El participante dice de los 5 sentidos y de esta que percibe la conciencia mental, y Kunzang dice también de tu cuerpo físico, también. Todo esto conforma tu yo aparente, convencional. Solo que dentro del Chitta Mata, algunos dicen que hay una especie de continuidad sustancial, que es la conciencia almacén, y otros dicen que es la conciencia mental, que es el yo verdadero. Luego tenemos la conciencia afligida, que es una conciencia neutral contaminada, que tiene como objeto observar la conciencia almacén y cuyo aspecto es aferrarse a la misma como siendo el yo. Según ellos, la ignorancia que surge, de la cual surgen todas las aflicciones, es esta conciencia afligida. Es como un tipo de mente que tenemos todo el tiempo presente, que está observando la conciencia almacén, que se cree yo, cree que es el yo. Entonces tenemos aquí como 3 yo, ¿no? En esta escuela. El yo de los seguidores de las escrituras, que está en el alaya, vinaya. El yo que está en la conciencia mental, que es de la otra subescuela de los seguidores del razonamiento, y este yo falso. ¿Sí? Entonces aquí uno dice, ah, caray, entonces, ¿dónde está ese yo? Aquí les adelanto una cosa. Ese yo en realidad no existe. Es como un fantasma, pero lo hemos creído en esta vida y en infinitas vidas. Y a veces pensamos que, ok, ¿qué tengo que hacer para deshacerme de ese yo? No, nada, porque ¿cómo te vas a deshacer de algo que no existe? Simplemente en meditación observas ese, cómo se crea ese yo, cómo surge la idea de ese yo, y luego cómo nos aferramos a algo que es falso, que no existe. Pero aquí en esta escuela, ahora sí, podemos entrar como en confusión de el yo está en el alaya vinaya, o el yo está en la conciencia mental, o está en la conciencia aflictiva, y pues otras escuelas dicen, no, no existen esta conciencia aflictiva y esta alaya, no, no son necesarias. Nada más tenemos la conciencia mental, ¿sí? Nada más tenemos 6 conciencias. Les voy a pasar una meditación que no es budista, pero parece muy budista, que es muy bonita. La primera vez que la escuché me quedé dormido en una parte, entonces la volví a escuchar y es muy, muy interesante para ver qué podemos hacer para soltar este yo, que no le va a llamar yo acá, sino le va a llamar el, el silencio. Es muy bonito la explicación. Dejen ver que no quiere aparecer. Este, Oye, a ver, aquí está.
Se llama meditación del silencio. Se las voy a poner acá. Se las voy a compartir también en el chat, porque esto nos va a ayudar un poco a entender. Bueno, les voy a poner dos, ya que estamos de regalos por el Día de las Madres. Entonces, les voy a regalar otra meditación muy bonita también. Esta no le va a llamar, acá le va a llamar al yo, le va a llamar como el silencio, ¿sí? Y en esta otra, es cómo saber si estoy meditando bien, de Prabhu Sangat Yoga. Es muy bonita también, ¿sí? Y va a ser otro abordaje. Están hablando finalmente de lo mismo, ¿sí? Se las recomiendo las dos. Para esto, para familiarizarnos con cómo desprendernos de esa idea, de ese yo, ¿sí? Pero no desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista, ya se los puse acá en el chat, y bueno, acaba de estar en la presentación también. Ok. Entonces, Muchas gracias por la generosidad. no es de qué, gracias a ustedes, y muchas felicidades a las madres y a las mamás de todos los que estamos aquí. Entonces acá, pues decía que según ellos, la ignorancia que surge, de la cual surgen todas las aflicciones, es esta conciencia afligida, y es un tipo de mente que tenemos todo el tiempo presente, que está observando la conciencia almacén, que se cree yo, cree que es el yo. Entonces, aquí el problema es si existe o no existe ese yo. Por eso se llama afligida, es una conciencia neutral pero contaminada que tiene como objeto observado la conciencia almacén. Su aspecto es aferrarse a la conciencia almacén como si fuera el yo. Y entonces, a partir de lo mío y de todas las aflicciones, esta conciencia se dice contaminada por ser la mente del aferramiento al yo. Y ellos creen que esta conciencia desaparece al alcanzar el nirvana, ¿sí? Entonces un participante le dice, ellos creen que es el yo. Kunsan dice, el yo falso. Creen que esa conciencia almacén es un yo permanente, unitario e independiente, que en realidad no lo es. O sea, si ese yo que la otra escuela piensa que están en la conciencia almacén acá, el de arriba, y si es unitario, permanente e independiente, entonces sería igual al alma. Y entonces acá es donde les dicen a los chitamatras, oye, no que el Buda había negado el alma, entonces tú ya le estás volviendo a recrear, ¿sí? Entonces dice, y por eso es un ego, le pregunta un participante, y Kunsan dice, y a partir de ahí surgen el apego, el rechazo y el odio, etcétera, etcétera. Pero ellos creen que esta conciencia desaparece cuando uno alcanza el nirvana, pero todas las otras escuelas no creen en estas dos conciencias. Entonces, bueno, esta parte del yo va a ayudar mucho estas dos meditaciones, y nos va a ayudar mucho la escuela prasángika mayámica. Para los que entraron más tarde, les decíamos que no va a haber sesión el próximo viernes, porque vamos a tener la sesión con Lama Rinchen, que viene con la cabeza del linaje Sakya. Entonces, para que puedan, los que van a ir, que puedan ir allá. Y el jueves sí vamos a tener sesión de meditación. Entonces dice, aquí quizás nada más para tener un anticipo, habíamos dicho que el alma es permanente, ¿verdad? Entonces está hacia atrás, que es unitaria, entonces está hacia la derecha, y que es independiente, entonces está arriba. Entonces aquí esta alma es
Permanente es unitaria y es independiente. Y bueno, en eso creen las religiones teístas y creen las 4 primeras escuelas filosóficas budistas. Los únicos que no creen esto son los Lokayatas y las 4 escuelas filosóficas budistas. Pero aquí, ese yo de la escuela seguidora de los sutras, de la subescuela de la escuela Chittamatra, pues parece ser que nos están dibujando un alma, ¿no? Pero ellos dicen, no, 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 porque aunque es un yo que va de vida en vida, no es permanente, no es unitario y no es independiente. Entonces, es el otro extremo, ¿no? Aquí es impermanente, es, no es unitaria, tiene partes y es dependiente. Entonces ahí uno dice, a ver, barajéamela más despacio, ¿cómo puede ser algo así? ¿Sí? Pero bueno, esto lo dejamos para que cada quien lo reflexione, ¿sí? El, pero nos va acercando a este camino medio, ¿sí? El que sí lo va a atinar muy bien es la escuela prasángika mayámica. Pero bueno, ahorita no adelantamos más de esto. Y entonces vamos a ver ahora el sendero para los chitamatras. Lo dividen en 3 partes. Los objetos de observación del sendero, esta sería la primera parte. Luego los objetos de abandono del sendero y luego la naturaleza del sendero. En los objetos de observación del sendero, dicen que ellos logran la liberación o incluso hasta la iluminación a través de los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, que de esa manera aciertan los siguientes objetos de observación. Los 16 aspectos eran, si se acuerdan, eran que cada noble verdad tiene 4 aspectos, ¿sí? Entonces ellos meditan en estos 16 aspectos de las 4 nobles verdades para ver 3 cosas. Uno, la ausencia burda del yo de la persona, que la ausencia sutil del yo de la persona y la ausencia sutil del yo de los fenómenos, ¿sí? Entonces, aquí podríamos decir que hay ellos no lo hablan, pero si lo viéramos en todo el budismo generalmente se hablan de 2 vacuidades, ¿sí? Que es la vacuidad de los fenómenos, la vacuidad del yo, vamos a empezar acá, y la vacuidad de los fenómenos. Sería cualquier objeto, ¿no? Cualquier objeto del mundo. Entonces, esta vacuidad del yo, aquí es donde meditan las 2 primeras escuelas, la de los Vaibhashikas y la de los Sautránticas, ¿sí? Que son las escuelas Hinayana, ¿sí? Y ahorita lo que nos está diciendo es que las escuelas Mahayana, que va a ser la escuela Chittamatra y la escuela Madhyamika, ellos también, que son Mahayana, ellos también meditan en la vacuidad de los fenómenos. O sea que quizás para ponerlo bien, para la escuela Hinayana, ellos solamente van a meditar en la vacuidad del yo y con esto ellos alcanzan la liberación. Para ellos es suficiente y en su visión es lo único que podemos alcanzar. Entonces, ellos están hechos. Pero la escuela Chittamatra lo que nos está diciendo es que aparte de meditar en el yo, también meditan en los fenómenos, ¿sí? Pero ellos van a dividir la vacuidad del yo en 2, en la vacuidad del yo burda
y en la vacuidad del yo sutil. Y esto va a ser muy importante porque nos va preparando, ¿no? Va preparando nuestra mente para irnos acercando cada vez más a, acá a la escuela prasángika mayámica, ¿no? A la escuela 9. Entonces, dicen ellos, entonces, hay estas tres observaciones, ¿no? De la ausencia burda del yo de la persona. Dice, la persona carece de un yo permanente, unitario e independiente. Es decir, no hay un alma, ¿sí? Es lo que nos estaría diciendo acá. Pero luego agregan la ausencia sutil del yo de la persona. Dice, la persona carece de un yo autónomo y sustancial. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere esto de un yo autónomo y sustancial. ¿Sí? O bueno, lo podemos ver de una vez. Entonces, ellos dicen que la ausencia del yo, la ausencia burda, es cuando decimos no hay un yo unitario, independiente y permanente, ¿sí? Pero aquí veíamos el relajito que traíamos hace ratito. Ese yo está aquí, en la conciencia mental, está en la conciencia base, en la conciencia almacén, en el alaya vinaya, o está aquí en el yo falso, ¿sí? O sea, esta escuela, para más o menos ver, tendríamos una escuela dice, está aquí en el yo, en la mente, en la conciencia mental, y la otra dice acá, porque la tercera versión, esta dicen, ese yo no le hagas caso porque ese es el yo falso, ¿sí? O sea, ese cree que es el yo, pero no, ese no es el yo, es la conciencia afligida, ¿sí? Entonces ellos no caen en este truco, ¿no? De este yo falso, pero sí creen unos que está aquí, pero entonces uno dice, entonces como el alma. No, no, no. Sí pasa de una vida en vida, pero no es unitario, no es independiente y permanente. El alma es unitaria, independiente y permanente. Entonces, es pero no es alma, ¿no? ¿Sí? O sea, no es un alma, ¿sí? Aunque no lo mencionan así como alma, pero es lo que, en la definición es lo que nos están tratando de decir, ¿verdad? Entonces, porque si ellos dijeran un alma, contradecirían ya todas las enseñanzas del Buda, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, está aquí, sí, pero sí pasa, ¿no? Va brincando de vida en vida, de vida en vida en vida. Entonces uno dice, oye, entonces, ¿cómo es ese yo? ¿Sí? Eso sería la parte a investigar, ¿sí? Y la otra escuela, o la otra subescuela, dice, no, el yo está aquí y no necesitamos estas dos otras conciencias, ¿no? Que me están agregando. De hecho, nadie más cree en ella que esta escuela, ¿no? Pero entonces ellos van más allá y dicen que tampoco hay un yo autónomo y sustancial, que estaría afuera del cuerpo y afuera de la mente, ¿sí? Como si fuera decía mi sobrino, como si fuera un servidor remoto en otra galaxia, o en otra dimensión, o en el cielo, ahí junto a Dios, y desde allá nos controla, ¿no? Pero yo sí tendría estas características, ¿no? ¿O no? El alma sí dicen que tiene estas características y que es independiente del cuerpo y de la mente. Entonces está muy chistoso, ¿no? La parte esta de los chitamatras, pero vamos a ver qué nos dice Kunsan acá. Dice entonces, tenemos la ausencia burda del yo de la persona, que la persona carece de un yo permanente, unitario, independiente. La ausencia sutil del yo de la persona carece de un yo autónomo y sustancial. Y la ausencia sutil del yo de los fenómenos, el objeto aprendido y el sujeto que lo aprende no son
están vacíos de ser, sustancias distintas, porque ambos son mente, ¿sí? Entonces ellos dicen, esta vacuidad de los fenómenos está resuelta porque esos fenómenos nada más están dentro de nuestra mente, acá. Entonces no tiene existencia externa, ¿sí? Entonces de esa manera ellos rompen con la dualidad objeto-sujeto. Ambas, ambas ausencias sutiles del yo son la vacuidad y el principal objeto de observación para esta escuela. ¿Cuáles son los objetos de abandono del sendero? Las obstrucciones aflictivas y las cognitivas. ¿Y cuál es la naturaleza del sendero? Reconocen los 5 senderos de los 3 vehículos que ya vimos y los 10 terrenos del Bodhisattva. El sendero, para ellos, el objeto de observación del sendero es a través de los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, aciertan los siguientes objetos de observación. Primero, lo que veíamos, la ausencia burda del yo de la persona carece de un yo permanente, unitario, independiente. Esta es la que tienen en común con todas las otras escuelas. Budistas se está hablando, ¿verdad? ¿Cierto? La persona carece de un yo permanente, unitario e independiente. Impermanente quiere decir que no es permanente, que cambia instante tras instante. Entonces el yo cambia instante tras instante porque cambia su base de existencia, que es los agregados. No es unitario porque tiene partes, sino es independiente porque depende de los agregados para existir. Entonces ahí parece que nos están describiendo aquí a el que es cómo definiría el Buda al yo, ¿sí? Luego tenemos la ausencia sutil del yo de la persona, que significa que la persona carece de un yo autónomo y sustancial, lo que estábamos viendo hace ratito. Y esto quiere decir también que la persona, es decir, lo que percibimos como persona es la mente misma, ¿cierto? Por eso es sutil, porque para ellos el hecho de que la persona carece de un yo autónomo y sustancial quiere decir también darse cuenta que ese yo no existe independientemente de la mente, porque el yo se convierte en un objeto de observación. Entonces, ese objeto de observación es la mente misma. No hay un yo afuera de la mente. Entonces, de esta manera ellos niegan que exista este yo autónomo e independiente, porque dicen, este yo está siendo observado. Aquí le puedes poner 2 ojitos. Sí, quizás. Está siendo observado aquí no sé si parezcan ojitos esos, pero bueno, está siendo observado por esta mente, ¿sí? Entonces, si está siendo observado por la mente, este yo es creado por la mente, ¿sí? Forma parte de la mente, es de la misma sustancia de la mente, ¿sí? Y es igual al tercer tipo de observación, de objeto de observación, que en lugar de tener como objeto de observación al yo de la persona, observa el yo de todos los fenómenos. Y es el objeto aprendido y el sujeto que lo aprende no son sustancias distintas. Es decir, están vacíos de ser sustancias distintas porque ambos son mente. Entonces esto es lo que cree esta escuela, que el objeto percibido y la mente que lo perciben son mente. Porque aquí podríamos agregar que aquí están, los voy a poner de otro color, aquí están todos los fenómenos, todos los objetos, casas, coches, montañas, todo. Dicen, pues esta mente está creando ese yo, observa ese yo, entonces ese yo no existe afuera porque lo está viendo la mente. Y estos fenómenos también son mente, todos son, el yo y los fenómenos son de la sustancia en la mente, entonces por eso dicen, todo es como un sueño, es como un tigre de sueño. No existe ese tigre en la realidad, lo creó tu mente en el sueño, ¿sí? Tiene un cuerpo de sueño, tiene colmillos de sueño, tiene garras de sueño, no existe de verdad. Entonces, de esa manera, ellos se deshacen del yo sutil de la persona. Es muy interesante esta escuela. O sea, aunque tiene cositas que le raspan a uno, tiene cosas muy, muy avanzadas, los chitamatras, así como la sabiduría tolteca que veíamos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Dice, ¿cómo creen ellos que ocurre la percepción? Tenemos una mente que alberga huellas kármicas, entonces
creen que hay una huella kármica y en el momento en que surgen condiciones apropiadas, debido a nuestro karma, se activa y esta al activarse se crea una apariencia. Entonces esta apariencia, tanto la apariencia del objeto como del sujeto que percibe esa apariencia, vienen de la huella kármica. Es como si una huella kármica casi que al mismo tiempo surjan dos cosas, la mente que lo percibe y el objeto percibido. Como los dos vienen de la mente, es ilusoria, porque los dos son la misma mente que está percibiendo al mismo tiempo a ella misma, su propia proyección. Esa es la explicación que le dan a todos los fenómenos que percibimos. Tenemos una huella kármica que, y por cuestiones de karma, cuando encuentra las condiciones, se activa esa huella kármica, ya hay una apariencia y al mismo tiempo la mente que percibe esa apariencia. Porque es cierto que el objeto y el sujeto deben existir simultáneamente, es decir, no puede haber un sujeto sin objeto. Y no podemos llamar a un objeto tal como tal si no hay un sujeto que lo perciba. Entonces ellos dicen que en realidad surgen de la misma huella kármica. Entonces hay una latencia que existe, se activa y surgen al mismo tiempo objeto y sujeto y se crea la dualidad. Esta apariencia dual para el Chittamatra es dualidad objeto-sujeto y es causa del samsara. Para ellos, esa es la causa de la ignorancia, del sufrimiento, del apego, del odio, etcétera, etcétera. Porque ellos dicen, en el momento en que de esta misma latencia automáticamente surgen al mismo tiempo objeto y sujeto, se crea la dualidad y yo creo que soy distinto de lo que percibo. Y entonces comienzo a hacer acciones negativas, rechazo ciertas cosas porque no las percibo como creación de mi propia mente y me apego a otras cosas porque no me doy cuenta que están hechas de la sustancia de mi mente. También ahí surgen todas las aflicciones, principalmente la mente secundaria, crea causas secundarias y estoy en el sufrimiento. Entonces, para ellos la dualidad objeto-sujeto es la raíz del samsara. Y la manera de eliminar la raíz del samsara es percibir que el objeto y el sujeto son lo mismo, porque los dos vienen de una latencia kármica que se activó. Entonces, cuando una latencia kármica se activa y se proyecta un objeto y un sujeto que son aparentemente distintos, el sujeto, como está confundido y no se da cuenta de que todos los objetos son el mismo, crea más latencias kármicas y estas latencias kármicas se siguen acumulando y eso es lo que da pie a más proyecciones y más proyecciones. Entonces, como una trampa, ¿cierto? Una trampa ilusoria, hay una latencia, surge la apariencia de sujeto y objeto, y como el sujeto es ignorante, no se da cuenta de que los objetos son él mismo. Entonces continúa produciendo karma, y ese karma se va acumulando como latencias kármicas, que son los que dan pie a más proyecciones, y a más proyecciones, y a más proyecciones, y esto es el samsara para ellos, para los chitamatas. ¿Se entiende? Bien interesante, ¿cierto? Dice Kunzan. Entonces, para ellos la vacuidad es la no dualidad del objeto y sujeto. Como son la escuela de solo mente, la vacuidad es darse cuenta de que la mente y su objeto son lo mismo, son la misma sustancia, exactamente la misma sustancia porque surgen simultáneamente en el momento en que se activa una huella kármica. Y es bastante lógico, ¿cierto? Es una muy buena explicación. Tenemos infinitas huellas kármicas y cada objeto que percibimos es porque en ese momento se activó nuestra conciencia particular de ese objeto y se activó también la apariencia del objeto. Entonces, estamos todo el tiempo percibiendo nuestra propia mente activada por una huella kármica. Y dice Kunzan, ¿qué opinan de esta teoría de la realidad? Interesante. Y bueno, Kunzan le explica genialmente, maravillosamente. Luego viene un participante y hace una pregunta que no se entiende y Kunzan le contesta, es su mente, no hay objetos externos. Para los chitamatas es solo apariencia. Y esas apariencias surgen al mismo tiempo que surge la mente que los percibe. Al mismo tiempo surgen las apariencias, fuera de la mente no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un objeto, ¿no? Puede ser una montaña, un coche. Voy a tomar el sillón que hemos tomado. Y entonces, en la realidad, convencional, ¿sí? O la verdad relativa, como se le llama también, ¿sí? Que es en la que normalmente estamos todos,
aparece un Ok. sillón que tiene una forma, es una base, esta es la base, ¿sí? Tiene un peso, tamaño, dimensiones, color, etcétera. 2, cumple una función, sentarse, acostarse ahí, etcétera. Y es designado o imputado con un nombre o etiqueta. Sillón, sofá, mueble, etcétera, ¿sí? Y no la creemos. Aquí lo que pasa es que nos la creemos, a pesar de que es un constructo mental, nada más, ¿sí? O sea, esto que es esta base, en realidad solo es una, un objeto imputado y es un constructo mental. Entonces, me resulta agradable, desagradable o indiferente, me gusta o no me gusta, lo quiero o no lo quiero, surge el apego, la aversión, la ignorancia y quedo atrapado en el samsara, ¿sí? Y bueno, si me lo robo, pues ya creé una huella kármica y eso en el futuro va a hacer que siga atrapado, ¿no? Que era lo que nos estaba explicando Kunsan. Pero déjenme ver si... Dulce, ¿querías comentar algo? Y como es solo mente, entonces por eso los yogis se pueden acostar en una cama con clavos. Ajá, algo así, sí. O sea, porque la mente es poderosa. Vamos a ver ahora qué tenemos que hacer a la inversa de esto. O sea, cuando agarramos y decimos, ¿cuál es la realidad absoluta? ¿O cuál es la realidad última? ¿O cuál es la verdad absoluta? Entonces tenemos que ir a la inversa, deshacer eso que hicimos, ver que este sillón está compuesto de partes, ¿verdad? Mira, tiene aquí, esto es de madera, esto, pues no sé, sea de lana o de qué sea, y hay hilos, y hay clavos, y hay muchas partes. Es dependiente de causas y condiciones, algo lo creó, no nació de la nada. O sea, hubo aquí una causa, hay causas y condiciones para que esto sea. Este, y no ha existido siempre, ni va a existir siempre. Este sillón al rato va a estar ahí en la basura o va a estar quemado o deshecho, ¿verdad? Entonces es impermanente, está cambiando instante a instante, momento a momento, está envejeciendo, ¿no? O sea, lo sacas de la tienda y ya está viejito. Ya es un día viejito, ¿sí? Ya no vale igual, ¿verdad? Que cuando estaba en la tienda. Por lo tanto, como es compuesto, es dependiente y es impermanente, es vacuo, existe, pero no tiene existencia inherente por sí mismo, desde su propio lado, desde su propio poder, como dicen los tibetanos. Es real, pero no es verdadero. Lo encuentro en la primera búsqueda, que es esta, de la realidad convencional. Esta es la primera búsqueda, ¿sí? Pero no lo encuentro en la segunda búsqueda, que es esta, ¿sí? Porque no hay un alma sillón, tiene existencia intrínseca, no hay una parte del sillón que sea el sillón, que diga, es la patita, es este cojín, es el respaldo, ¿no? Lo que llamo sillón es el conjunto de partes interrelacionadas que cumplen un fin o una función y le ponemos un nombre o etiqueta a esta base. Esa es la imputación. Cuando le pones encima al objeto una etiqueta, un nombre, esa es la imputación. Es ok, aquí no estamos viendo el punto, ¿qué es este extremo, no? Cuando vemos acá es este. O sea, el sillón aquí está, existe, pero como compuesto dependiente impermanente. Pero no hay un sillón acá que sea permanente, unitario, independiente, ¿no? Que esta es la segunda búsqueda. En esta primera búsqueda sí lo encuentro, ¿no? Aquí el sillón, pero aquí nunca lo voy a encontrar, ¿verdad? No sé si existen sillones en el cielo. Este, ¿dónde se sentará Dios y dónde se sentarán los que llegan al cielo? No sé. Entonces, veo que es solo un objeto imputado, le pongo un nombre, concepto de etiqueta, veo que está vacío, lo suelto, me libero y dejo de apegarme a él o de sentir aversión a él o de ser indiferente, ¿sí?
Este es el proceso que tendríamos que hacer. Aquí lo construimos y acá tenemos que deconstruir el proceso, ¿no? Para liberarnos de eso, ¿sí? La mayoría de los seres nada más se queda en la realidad convencional o la realidad relativa y no dan el pasito a esta otra parte. Ahora, ¿qué dice Kunzan? Entonces un participante le pregunta, ¿entonces las apariencias vienen de las huellas kármicas? Kunzan dice, no hay principio. El participante dice, ¿hay 8 conciencias o solo una conciencia? Kunzan dice, se llaman 8 conciencias porque perciben objetos distintos. Las conciencias sensoriales tienen la capacidad de percibir objetos sensoriales a través de los órganos de los sentidos. La definición de conciencia visual sería una conciencia que tiene como objeto observado un objeto visual a través de su capacidad sensorial, que es el órgano visual, ¿cierto? Solo percibe objetos visuales gracias a que tenemos un órgano visual que es el ojo. Para ellos, la conciencia auditiva no tiene la capacidad de percibir objetos visuales porque está conectada solamente con el oído. Entonces, cada conciencia de las 5 sensoriales está conectada con uno de los órganos de los sentidos. Luego tienes la mental que percibe las 5 sensoriales y además percibe los objetos mentales, los conceptos. Y luego la conciencia almacén y la afligida. El participante le dice, ¿es un producto? Y Kunzan dice, no es un producto porque una persona que está muerta es al contrario. La conciencia sensorial le da poder al órgano de los sentidos. Por ejemplo, la diferencia entre una persona que está muerta y otra que está viva, ¿por qué una puede ver y la otra no? Aquí es pregunta. Dice, es porque la viva tiene la conciencia sensorial que activa la conciencia de los sentidos. Es al contrario, el órgano de los sentidos permite que la conciencia perciba, pero la conciencia activa los órganos de los sentidos porque les da vida. ¿Sí? Sí, Dulce, ¿querías comentar algo? Sí, lo que pasa es que no son independientes en cada sentido. Cuando yo escucho la música, tengo percepción en la piel, siento texturas. Entonces, el oído no es independiente de mi piel, ni de mi gusto, ni de mi olfato, ni de mis ojos, ni de mi visión. Entonces, no son tan autónomos, no son tan independientes. Sí, eso que dices es muy interesante. Yo no lo quise comentar acá para no meter ruido, pero en el Shurangama Sutra, el Buda comenta que hay un momento que se produce la interfusión de los sentidos y todos se vuelven uno, ¿sí? Y entonces puedes escuchar con los ojos y puedes ver con la piel, ¿sí? Pero este Con es la un piel. nivel muy elevado de meditación, ¿sí? No lo quise mencionar, pero sí el Buda lo comenta en el Shurangama Sutra, ¿sí? Que se dice que es el último sutra que enseña el Buda en este mundo y el primero que desaparece cuando desaparecen las enseñanzas del Buda en este mundo. Afortunadamente todavía lo tenemos aquí en esta tierra y desaparece cuando la gente deja de creer en él. Y mucha gente no lo conoce, este sutra, y muchos que lo han oído piensan que no lo enseñó el Buda. Pero para mí es uno de los sutras que está en mi corazón. Ya aprendí mucho y sigo aprendiendo de él porque no comprendo todo lo que dice ahí, pero sí tiene que ver con esto que estás diciendo. Entonces, este participante le dice, la persona que muere ya no tiene más los órganos de los sentidos, y Kunzan le dice, tiene los órganos de los sentidos, pero no tiene la conciencia. Es al revés, se ha ido la conciencia, pero quedan los órganos de los sentidos. No se entiende la pregunta del participante y Kunzan dice, para ellos es distinto porque tienen una está conectada con el oído, una está conectada con la vista, bla, bla, bla. Y estas 5 están siendo observadas por la conciencia mental. El participante dice cerebro.
Kunzan dice, pero para el budismo el cerebro es irrelevante. La conciencia es como otro tipo de energía, una energía sutil que no puedes manipular. El cerebro lo podemos ver, lo podemos tocar, ¿sí? Tiene color, tiene forma. La mente no. La mente no tiene color, no tiene forma. Entonces, pero muchos científicos y muchos materialistas piensan que la mente es el cerebro y quisiera acá compartirles esto, ¿no? O sea, la mente es material, está dentro de mi cabeza y nace y muere en esta vida, ¿sí? Lo puedes tomar, le puedes tomar fotografías, puedes tocarlo, ¿sí? La mente es espiritual. No sé si la palabra sea correcta o decir es no material, ¿sí? No tiene forma, no tiene color. Aquí lo puse así, pero la mente no se puede representar. El, entonces, no tiene tamaño, no tiene ubicación en el espacio. La mente es espiritual, es eterna, en el sentido de que no nació y no va a morir, y es infinita como el espacio, ¿sí? Entonces son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? La mente y el cerebro, ¿sí? Que es lo que, bueno, Kunzan se lo está diciendo acá, que para el budismo el cerebro es irrelevante. Ahora, la mente se expresa a través del cerebro, sí, pero también a través de la piel, como decía Dulce, y también a través de, a veces los pelitos, ¿no? Se nos paran los pelitos, ¿sí? La conciencia es otro tipo de energía, una energía sutil que no puedes manipular, ¿sí? Entonces, el participante no se entiende que le pregunte y Kunzan dice relativamente, porque una cosa es lo que tú haces conscientemente y otra cosa es lo que proyectas con el karma. No se entiende la pregunta y el Kunzan dice, por supuesto, en teoría, mientras más te acostumbras a proyectar una determinada realidad, es más probable que surja. Entonces, cambiando tu mente, puedes cambiar tu realidad. Obviamente, con esta escuela es solo mente, pero hay un límite dentro de lo que puedes cambiar conscientemente, y aquello que es una proyección kármica que se te escapa de las manos. Si tuviéramos el control total sobre nuestras huellas kármicas, entonces el mundo sería solo como queremos nosotros, ¿verdad? Incluso cosas pequeñas, el color de esta pared que incluso no estoy viendo conscientemente en este momento, ya es una proyección del karma. Absolutamente todo, los colores, las formas, los sonidos, los sabores, todo es mini huellas kármicas infinitas que se están activando constantemente. Entonces, por un lado, por eso está el principio de la visión Chittamatra. Incluso se dice, los yogis llegan al poder de poder manipular la materia, que era lo que preguntaba Dulce hace ratito de cuando los yogis se acuestan sobre agujas, porque se han acostumbrado tanto a la idea de que la materia es la mente, de que no hay objetos externos, entonces logran esas cosas. Se dice que hay yogis que pueden convertir el hierro en oro, ¿no? O las piedras en comida, ¿sí? O atravesar paredes, ¿sí? El participante dice, entonces, para percibir la vacuidad, para percibir que la realidad última, primero tengo que percibir la dualidad. Y Kunzan dice, sí, pero eso es natural, para ellos todo el mundo lo percibe. No se entiende la pregunta y Kunzan dice, no es que no crean en los sentidos, cuidado, dicen que no son confiables, que no son una fuente confiable de información. Él hace otra pregunta que no se entiende y Kunzan dice, sí, sí, necesitas los sentidos para percibir objetos aparentemente externos, pero no existen como objetos externos, son solo la conciencia mental, no son la conciencia sensorial. No se entiende la pregunta, pero eso es para todas las escuelas. Acá lo que nos dice es que lo que vemos es, le hacen otra pregunta que no se entiende y conciencia, exacto, solo que si lo percibo es como parte de la mente depende de la conciencia mental, no de la conciencia de los sentidos. La conciencia de los sentidos es neutral, solo ve, no juzga. Ese punto que has mencionado es donde surge la división de las otras escuelas que se llaman seguidores de los sutras y los seguidores del razonamiento, sino que también se divide en dos, el aspecto verdadero y el aspecto falso.
Entonces, la diferencia entre el aspecto falso y el aspecto verdadero es que es el primer instante de percepción a través de los sentidos es correcto, mientras que las otras escuelas chitamatras del aspecto falso sostienen que ese primer momento de percepción, incluso a través de los sentidos, ya está contaminado con visión dual. Entonces hay dos opiniones. Justamente sobre eso se basa la otra división de las escuelas chitamatra que no vamos a ver, porque es como bien sutil. Dicen que si percibo el aspecto rojo, los que defienden el aspecto verdadero dicen que ese aspecto rojo sí existe como rojo más allá de mi mente y que no es dual. Mientras que los del aspecto falso dicen que ese aspecto rojo es simplemente mi mente y que a pesar de que sí existe como rojo siendo de la sustancia de la mente, es como una sustancia roja de la mente, como el aspecto es falso. Porque a pesar de que en ese primer instante que estoy utilizando la conciencia de los sentidos, ya está contaminado por la dualidad, porque incluso la conciencia de los sentidos perciben los objetos como separados de mi mente. No se entiende la pregunta y Kuhn dice, claro, no hay vacuidad de ese objeto. Si no hay objeto, no puede haber vacuidad. El participante le dice, según la escuela es solo mente, sí, según tu mundo, porque todo es subjetivo. Para esta escuela todo es subjetivo. Tu mundo existe porque tienes mente y tu mundo es mente, tu propia mente que está manifestando distintas formas y colores y piensas que son objetos externos, pero son solo tu mente. Luego aquí viene la parte más débil de esta filosofía. ¿Y qué pasa cuando se encuentran dos seres? ¿Quién es producto de la mente de quién? Si yo me encuentro contigo, ¿tú eres una creación de mi mente o yo soy una creación de tu mente? Entonces vamos a ver qué dicen sobre esto, que es la parte más interesante de esta escuela. Dice, le hace una pregunta a Kunzan que no se entiende y Kunzan dice, ese es el que decíamos antes que es un punto un poco débil de esta filosofía. Vamos a volver a lo que estamos hablando. Hay una huella kármica que se activa y se proyecta un objeto y un sujeto. ¿Qué sucede entonces cuando dos sujetos nos estamos viendo, cierto? Es el dilema. ¿Qué sucede cuando dos sujetos nos estamos viendo? ¿Quién es la proyección de quién? Ese es un problema, ¿cierto? Porque no puedo decir que toda tu vida es una proyección de mi mente. Tú tienes tu propio karma, tú tienes tus propias proyecciones. ¿Cómo será eso? ¿Qué ocurre? No se entiende la pregunta y Kunze dice, pero la vacuidad para esta escuela es que el objeto y el sujeto son unos solos. Ellos no hablan de existencia, ellos hablan de que no son sustancias distintas, no hablan de una vacuidad. La vacuidad es una característica de los fenómenos y esa característica es que son solamente, ¿sí? El participante dice, ¿es una combinación de las huellas kármicas de los dos? Kunzan dice, entonces, si yo percibo tu mente, entonces es una proyección de mi mente y la mía de la tuya. El participante pregunta, dice, ¿lo que percibes? Y Kunzan dice, ello es justamente lo que ellos dirían. Porque yo cuando te percibo no te estoy percibiendo totalmente, estoy percibiendo un aspecto de ti. Entonces ese aspecto que estoy percibiendo es una proyección de mi huella kármica. Y tú estás percibiendo un aspecto de mí que no es mi totalidad, que es solamente un aspecto de mí. Así como yo decía, hay 20 personas en este salón y todas me están percibiendo, pero cada quien de manera distinta, ¿sí? El, Entonces todos tienen la huella kármica de percibirme, pero de percibir una parte de mí, y es muy interesante este concepto de realidad 100% subjetiva, porque no tenemos la mínima idea de lo que está percibiendo la otra persona, ¿cierto? Entonces decimos rojo, pero yo estoy viendo el color rojo como verde, pero como todo mundo le llama rojo y yo le llamo rojo, pero yo lo estoy viendo verde, ¿cierto? Pero es tu activación, es tu huella kármica y no tiene por qué ser la misma que los demás. Entonces tenemos este karma colectivo que son las huellas kármicas individuales que motivan a vivir experiencias semejantes, pero de distintas formas, de maneras ligeramente diferentes. O sea, lo que nos está diciendo es que aquí, ahorita, que hay conectados el 7 personas, cada persona está percibiendo un aspecto distinto de mí, ¿sí?
de acuerdo a sus propias huellas kármicas, de acuerdo a su propia experiencia, a su propio paradigma, ¿sí? Pero como todos tenemos más o menos la misma huella kármica, por eso coincidimos aquí. Sí, adelante, Dulce. Pues es que ya me dejó desarmada. Ahora sí, ya encontré la horma de mi zapato. Era lo que te decía esta parte final, que sí está como de, a ver, Sí, espérame tantito. porque si va a ser ese sueño colectivo o esa imaginación colectiva, pues eso contradice todo lo que yo ya sabía, como decía uno de mis alumnos. Me, me contraproduce en mi red neuronal todo lo que pienso sobre las matemáticas y su lenguaje unificado, por ejemplo, en donde se supone que todos nos podemos poner de acuerdo con respecto a la matemática y compartimos ese lenguaje. Entonces, pues no es cierto, según esto. Es que las matemáticas finalmente son un lenguaje. Ahora, es un lenguaje muy preciso, basado en números, basado en algoritmos, fórmulas, ¿sí? En axiomas, ¿no? Entonces, quizás es más preciso que el lenguaje basado en las palabras, pero igual la música es un lenguaje, nada más que la música usa sonidos y lo que busca provocar más bien son sensaciones, emociones. Las Pero también es un matemáticas lenguaje matemático. también, sí, Y ahorita también. estamos en el borde, porque en la inteligencia artificial ya es posible que estos algoritmos tengan autoconciencia, o sea, tienen conciencia de sí mismos. Ok, pero ¿qué tipo de conciencia? De hecho, estaban Ese, diciendo que quieren eh, hacer que recuerden lo que no es dijeron. que recuerden, que tengan percepción de sí mismos, tienen planes y toman decisiones con respecto a sus planes y lo que saben. Es que ahí vamos a tener una discusión, por eso aquí ellos hablan de 8 conciencias. El que te mandé de Greenberg habla de los niveles de las conciencias en las meditaciones. Tú empiezas desde el nivel más elemental, que es la respiración, pones atención a la respiración, después te vas a tu cuerpo y luego fusionas y pones atención a la respiración y a tu cuerpo como una totalidad. Y luego de esa te pasas al nivel 3, que es el pensamiento, y entonces fusionas los tres, desde la respiración, la percepción de tu cuerpo y los pensamientos. El nivel 4 es cuando te vas a las emociones. Yo nomás he llegado a ser 3. Después de las emociones tienes las visualizaciones interiores y ahí se sigue, nombran 8 niveles. Entonces, como no tenemos una sola conciencia, y eso es lo que se está discutiendo también en la inteligencia artificial, que es conciencia, pero conciencia de percibirse uno mismo como autónomo y como capaz de tomar decisiones por sí mismo, eso surge de las matemáticas, vamos. Ajá, sí, y de hecho, pues es a través de los algoritmos que la inteligencia artificial puede encontrar, ¿no? Ciertas situaciones que es mucho más difícil para una mente humana encontrarlos. Pero la mente humana es más holística, ¿no? El, y la inteligencia humana a veces está relacionada a encontrarle incluso el sentido al absurdo, algo que va a haber que ver si la inteligencia artificial también puede hacerlo, ¿sí? El, porque, como decía Blas Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Entonces, no todo es racional y no todo es como decía Descartes, en pienso luego existo.
porque el pensamiento se queda en un nivel y arriba del pensamiento, como dices, hay otros niveles como por ejemplo la intención o la intuición, ¿no? O la conciencia. E incluso en Mahamudra vamos más allá de la conciencia, ¿no? Entonces es interesante porque la inteligencia artificial nos va a ayudar a entender muchas cosas que están, digamos, de la razón para abajo, del pensamiento para abajo, pero la pregunta es el qué tanto va a poder subir a los pisos, a estos niveles superiores, ¿no? Es algo que a lo mejor nos va a tocar ver o no. Entonces, bueno, en esta parte, Kun-san dice, esta es la idea de los chitamatas sobre la realidad. No hay objetos externos, solo hay mente. Y apenas abrimos los ojos, se activa una huella kármica en la que el objeto aparece para que pueda existir un sujeto, pero no es distinto del sujeto. Nuestra ignorancia genera esta dualidad y ahí se genera el samsara. Las cosas son algo que en realidad no son, ¿sí? Dice, por ejemplo, que cuando vemos un sillón, lo único que estamos viendo son características. Vemos su color, vemos su tamaño, vemos su forma, pero que todas esas, su dureza, todas esas son cosas que están en nuestra mente. Entonces, claro, tú llegas y toca aquí la pared y digo, no, pues aquí está la pared, pero en realidad solamente estoy tocando el elemento tierra, que es lo que sostiene, lo que resiste, lo que apoya, es el elemento tierra, ¿no? Entonces, pero mi mente siempre ha creído que aquí está la pared, ¿sí? Y digo, la puedo ver, la puedo tocar. Pero lo que dicen los chitamatras es, no, solamente estás viendo características, ¿sí? Este, y una característica es la dureza o la suavidad de las cosas, estás tocando la dureza, pero eso está en tu mente, ¿sí? Entonces es muy chistosa esta escuela, porque este mundo tan sólido, este mundo que afuera de mí, que puedo ver y tocar, o puedo fotografiar, o que puedo hablar de él, ellos lo empiezan a desmontar, a desdibujar, ¿sí? Es muy interesante. Y ellos terminan con los objetos de abandono del sendero, que ya va a ser muy breve. Dice, luego tenemos los objetos de abandono del sendero. Al abrir los ojos, dice el participante, pero cuando tenemos los objetos cerrados, los ojos cerrados, perdón, Kun-san dice, claro, por supuesto, yo lo decía solamente en relación al ojo visual. Te despiertas y ya, todos los sentidos, y además imagínense la infinidad de huellas kármicas que se están activando todo el tiempo. Todas las percepciones auditivas, sensoriales, todos los objetos mentales. Le hacen otra pregunta que no se entiende y Kun-san dice, sí, eso lo vamos a ver la semana que viene, porque van a ver el curso de la mente, porque tenemos cogniciones no acertadas, todo lo que estamos percibiendo, pero no estamos enfocándonos en eso, y eso se llama cogniciones no acertadas y son de la división de la conciencia. El participante dice, ¿y las otras? Kun-san dice, ¿cómo las otras? Pero ella ya tiene esta idea de dualidad. ¿Y las otras? Dice el participante. Kun-san dice, Vaibhashika dice que el aferrarse al yo es un yo que no existe, que desarrolla apego hacia los objetos externos y es el de ignorancia. No hablan de vacuidad y no hablan de dualidad. No se entiende la pregunta y ella comienza, le hacen otra pregunta, no, que empezó. Y el participante dice, cuando la mente creó el objeto y el sujeto. Y Kun-san dice, percibió el objeto distinto del objeto. Pero no es que empezó, porque no hay un tiempo sin principio. Está ocurriendo a cada instante. Ha venido ocurriendo desde un tiempo sin principio. Cierto, uno tras otro en este momento, y están ocurriendo y están desapareciendo, ocurriendo y desapareciendo simultáneamente. Hace un momento tenías la percepción de esta silla vacía, de esa huella kármica que se activó. Ahora esta persona entró y se activó tu percepción de él en la silla, ¿cierto? Pero constantemente. Entonces, la escuela Chitamatra, una de las cosas más importantes es que comienza esta idea de dualidad, ¿cierto?
como algo contaminado que contamina nuestra percepción de la realidad última dentro de la realidad convencional. También tenemos la idea de que la realidad convencional es la base de la realidad última. Eso antes no estaba. Se refiere a las otras escuelas. Y tenemos por primera vez, se menciona la palabra vacuidad como una característica de la realidad convencional. Esto es como lo más importante, lo que cambia Chittamatra en relación a las escuelas hinayanas. Hay vacuidad, hay concepto de dualidad y hay la idea de que la realidad convencional es la base de la realidad última. Muy bien, entonces, y llega ya aquí a la parte final, ¿cuáles son los objetos de abandono del sendero? Dice, también por primera vez tenemos el uso del término obstrucciones aflictivas y obstrucciones cognitivas. ¿Recuerdan que las escuelas hinayanas decían ignorancia aflictiva e ignorancia no aflictiva? Ellos las llaman obstrucciones aflictivas y obstrucciones cognitivas porque para esta escuela ya tienen una función mucho más específica que es, deben ser abandonadas para obtener la iluminación. Entonces las obstrucciones aflictivas que debemos obtener para obtener la liberación y las obstrucciones cognitivas deben ser abandonadas para obtener la iluminación. ¿Y cómo se eliminan? A través de los objetos de observación del sendero, que principalmente son las ausencias sutiles de los fenómenos y de la persona que vimos ahora, pero que siempre quieren decir, darse cuenta de que el objeto y el sujeto son la misma sustancia, que todo está hecho de mente. Es muy interesante porque incluso si uno dice, esta materia no es mente porque es un objeto material, ellos dirían, no existe tal cosa, tu mente está proyectando el color rojo, tu mente está proyectando la apariencia sólida, tu mente está proyectando la textura, pero más allá de las características que tu mente está proyectando, no hay nada, absolutamente nada. Y es absolutamente cierto. ¿Por qué? ¿Dónde podemos encontrar el objeto fuera de sus características? Es un objeto, solamente la suma de todas, la suma total de sus características. Pero si tratamos de buscar la mesa más allá de su color rojo, más allá de su textura de madera, más allá de su solidez, no hay mesa. Es muy acertada también esta visión de Chittamatra. Dice, no importa que creas que estás percibiendo un objeto, no lo estás percibiendo porque solo estás percibiendo características que son una proyección de tu mente. Más allá de eso no hay objeto. Por lo tanto, creías que existía un objeto separado de tu mente, pero era tu misma mente que está proyectando las características. Y en base a esas características se crea la dualidad. Y por ignorancia creemos que ese es un objeto separado de nuestra mente, cuando en realidad no lo es. El participante dice, si proyecta una pared, ¿es porque está en sus huellas kármicas proyectar una pared? Kunsan dice, sí, eso dice, se da cuenta que la pared es su mente, que no hay pared fuera de su mente. Y luego ya termina con la naturaleza del sendero. Dice, reconoce los 5 senderos de los 3 vehículos y los 10 terrenos del Bodhisattva. El resultado, los Chitamatas seguidores de las escrituras aceptan 3 vehículos finales y sus 3 respectivos resultados. Oyente liberado, Ravaka Arhat, conquistador solitario liberado, Pratyekabuddha Arhat, y Buda que viene del Bodhisattva. Mientras que los seguidores del razonamiento aceptan uno solo, el vehículo Mahayana, indicando que todos los arhats del vehículo Hinayana deben necesariamente entrar en el vehículo Mahayana en algún momento y completar el sendero hacia la iluminación. Entonces, a partir de Chittamatra comienza esa idea de que hay un solo vehículo final, que es el vehículo Mahayana. Porque sea cual sea el tipo de practicante que alcanza la liberación, si no ha completado la acumulación de mérito, debe necesariamente en algún momento entrar en el vehículo Mahayana, completar la acumulación de mérito y obtener la iluminación. Una idea que por supuesto no existe en las escuelas Hinayana, porque ellos no buscan la iluminación, sino buscan solamente la liberación. Y ahí es cuando Kunsan decía en otro curso que los bodhisattvas llegan y despiertan a los arhats y les dicen, oye, tienes que continuar tu camino. Si alcanzaste la liberación, eres un arhat, pero tienes que llegar hasta la iluminación y para eso tienes que acumular mérito. Entonces, y luego tenemos la frase del Buda
que fue lo que dio pie a esta escuela Chittamatra, y la que ellos utilizan para justificar que todos los objetos son mente, son solamente mente, que en realidad no existen porque no podemos percibir más allá de las características que tienen. Y esas características son una proyección de nuestra mente. Las tres esferas son tan solo mente. Y Kunsan dice, las tres esferas aquí quiere decir las tres dimensiones que son el reino del deseo donde nosotros vivimos, luego los niveles más altos de concentración, la primera, segunda, tercera y cuarta concentración, que son los reinos tangibles o el reino de la forma, y luego las últimas cuatro, que son los estados de conciencia más elevados que podemos alcanzar dentro del samsara, que son conciencia infinita, espacio infinito, nada en absoluto y punta del samsara. Estos últimos cuatro son los reinos sin forma o las dimensiones intangibles, porque cuando uno toma renacimiento, renace en estos reinos. No tiene cuerpo, no tiene forma, es intangible, renace solo como conciencia. Entonces estas tres dimensiones es como decir, la existencia cíclica en su totalidad, toda la existencia cíclica es tan solo mente. Las tres esferas es tan solo mente. Aquí, y luego ella lo dice aquí en tibetano. Aquí esto a mí me causó un poco de ruido, porque en otras escuelas yo he estudiado que las tres esferas son el agente, la acción y el objeto. Es decir, tienes el sujeto, los objetos y las acciones que hacen los sujetos o los objetos, ¿sí? Pero Kunsan está hablando acá de que esas tres esferas son el reino de la esfera sensorial, el reino de la forma, el reino sin forma y sus distintos planos, los planos del samsara y luego hasta los planos más elevados que son la base infinita del espacio, de la conciencia, la base de la nada y la base de ni percepción ni no percepción. Pero ya eso ya no lo aclaró y termina diciendo algunas preguntas sobre esta escuela tan interesante, la escuela de los yogis, antes de explicar el experimento. El experimento ya lo hicimos dos veces, ¿no? La vez pasada y al principio. Y le preguntan conciencia infinita, espacio infinito, y Kunsan dice es nada en absoluto y punta del samsara, ¿sí? La punta del samsara sería acá, ¿no? Acá arriba, que es nosotros estamos aquí vivimos en si fuera un penthouse, un edificio, los seres humanos vivimos aquí, según los Theravada, en el quinto piso, ajá, pero hay los devas y hay varios planos de devas, hay los brahmas, ¿no? Y luego los seres que alcanzan las llanas de absorción meditativa, que está diciendo, y luego los cuatro planos del reino de sin forma. Entonces, bueno, por fin acabamos de ver la escuela Chittamatra, que como vemos nos rompe varios de nuestros paradigmas de esto que creíamos nosotros, de qué es la realidad, de que si hay un mundo allá afuera, o si todo lo que existe es solamente una creación de nuestra mente, pero no solamente de mi mente individual, sino de esta mente colectiva, y que acabo siendo prisionero de mis huellas kármicas. Y quizás para romper la mente conceptual, Dulce, se dice que un vaso de agua, por ejemplo, esta botella de agua, para un humano como yo, es agua y entonces me la puedo tomar, es fresca, pero para un preta, un espíritu hambriento, esto es pus. Ellos lo ven como pus. Y para un deva, ¿sí? Acá, pongo acá la rueda de la vida. Para un deva acá, ellos lo ven como néctar. Entonces, ¿cómo la misma sustancia, cómo puede ser vista de tres maneras distintas, como agua, como pus y como néctar? Tienen mente diferente, ¿Tienen qué? mente diferente.
Exacto, tienen huellas que kármicas tienen con distintas. características distintas. Y un día les voy a platicar acá que yo no entendía acá de la rueda de la vida y yo decía, ¿por qué tenemos ignorancia aquí el, el cerdito y tenemos ignorancia acá en el ciego? Son dos ignorancias distintas, pero yo decía, ¿cómo? El Buda aquí se equivocó. ¿Por qué dice que tenemos primero ignorancia, luego huellas kármicas y luego conciencia? Y yo decía, debe ser al revés, en mi ignorancia, ¿verdad? Yo decía, el Buda se equivocó. Debe ser primero conciencia y luego hay ignorancia y luego huellas kármicas. Y es por lo que acabas de decir. Como cada quien tenemos una mente distinta, fabricamos huellas kármicas distintas, vasijitas distintas, pero luego nos las creemos y generamos la conciencia, lo que decíamos la primera búsqueda y la segunda búsqueda. Entonces yo dije, ¿quién se equivocó, el Buda o yo? Entonces en mi soberbia, pues yo decía, no, pues el Buda se debe haber equivocado. No, el Buda tiene razón. Es primero la ignorancia, luego las huellas kármicas y luego la conciencia. Pero eso me costó meses o años darme cuenta de que el Buda tenía la razón, de que yo estaba equivocado. Y por eso el Buda dice que la rueda de la vida es tan profunda de entenderle. Regañaba a Ananda cuando Ananda le decía, es muy fácil, yo ya le entendí. Y el Buda le decía, Ananda, si ya lo hubieras entendido, ya te hubieras liberado. Y si se Claro, acuerdan, Ananda fue el último en liberarse. De hecho, cuando el Buda estaba en el lecho de muerte, abajo de un árbol sala, ya estaba moribundo el Buda, y llegó corriendo una persona que pidió hablar con el Buda. Y entonces Ananda salió y le dijo, no, el Buda está muriendo, no te puede recibir en este momento ya. Llegaste demasiado tarde, hubieras venido antes. Él dijo, yo apenas me enteré de la existencia del Buda y vine corriendo. Y le dijo, no, no, no te dejo pasar. Y el Buda, moribundo, le dijo a Ananda, déjalo pasar. Entonces el Buda le dio enseñanzas a este que fue su último discípulo, no me acuerdo del nombre, luego sé quién se los digo, y esta persona alcanzó la liberación, nada más con una vez de ver al Buda y recibir enseñanzas, aunque el Buda estaba muriendo. Y entonces Ananda, que no se había liberado a pesar de que durante 40 años había sido asistente y discípulo del Buda y era su primo y todo, y tenía palancas y todo, Ananda se fue a llorar a un árbol, porque él, bueno, lloraba porque iba a morir el Buda, iba a morir su primo, iba a morir su jefe, porque era su asistente él, pero lloraba también porque él no había logrado la liberación, y él decía, si no lo logré estando el Buda vivo, pues ahora que muera, pues menos quizás. Entonces lloraba desconsoladamente, y el Buda lo oyó, y entonces le pidió a alguien, dijo, dile a Nanda que venga. Y se acercó a Nanda y el Buda le dijo a Nanda, ya no llores, pronto vas a alcanzar la liberación, no te preocupes. Porque el Buda tiene omnisciencia y puede ver el tiempo. Y dicen que lo más importante que puede hacer un Buda es cuando te hace una predicción de cuándo vas a alcanzar la liberación. Entonces el Buda le predijo. Pero el Buda, luego otro día hablamos de esto, cómo es que se libera a Nanda. El Buda le tuvo que dar el Shurangama Sutra, que estaba hablando hace ratito, para poderlo romper esa mente conceptual, de esa que hablábamos hace rato, Dulce. Y el Shurangama Sutra de repente te dice cosas que son muy claras y todo el mundo las entiende, y de repente el Buda dice cosas que dices, no, esto está mal, eso no puede ser. Y Ananda le dice, Buda, ¿qué estás diciendo? O sea, es absurdo eso que nos estás diciendo. Y no, los que estamos absurdos somos Ananda, yo y todos los demás que no entendemos, porque hay cosas que son extremadamente sutiles. Entonces, esta escuela de los chitamatras nos empieza a romper ese mundo tan rígido, tan conceptual que tenemos, ¿sí?
nos empieza a preparar para que luego vayamos a la escuela, que vamos a ver ya, ahora por fin, vamos a empezar a ver la escuela filosófica mayámica. Primero vamos a ver los Svatántrika mayámica, que también nos van a romper acá varios esquemas, y luego ya la prasángika mayámica, ¿no? Que es la más cerca de la verdad. Pero nos tienen que romper estos paradigmas porque los traemos atorados, rígidos, a lo largo de infinitas vidas. Por eso Kunzan dice que tenemos que hacer el recorrido filosófico, que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos 4 años. Entonces, por fin estamos ya a punto de llegar a la última escuela. Se atravesó ahorita que viene Lama Rinchen, pero bueno, vamos a tener estas 2 semanas para volver a repasar a los chitamatras y seguir con la tarea de a ver si podemos ver que todo es sueño en la vigilia y a ver si podemos lograr en el sueño tener un sueño lúcido, ¿sí? ¿Y cómo lo logramos? Viendo cosas raras, que decimos, esto no es normal, esto en la realidad no puede estar pasando, ¿sí? Es como que, por ejemplo, vayas caminando en la calle y te encuentras un billete de lotería y resulta que era el billete ganador. Entonces tú dices, no, o sea, ¿a quién se le pierde el billete ganador? Esto no es raro, debe ser un sueño, ¿no? ¿Sí? Esas cosas raras que te suceden en la vida o que te suceden en el sueño cuando ves estoy atravesando una pared, esto es un sueño, me voy a sentar a meditar. O en la vida cotidiana, que, por ejemplo, que mañana te lleven a comer a un restaurante dulce que tú no quieres salir porque No tú quiero. dices, se pone loco. Entonces, si te llevan, vas a decir, esto es como un sueño, esto no debe ser real. Adelante, ¿querías comentar algo? Sí, es que te voy a leer el párrafo que le dice sobre, dice, y luego tenemos la frase del Buda, que fue la que dio pie a esta escuela Shittamatra, y la que ellos utilizan para justificar que todos los objetos son mente, son solamente mente, que en realidad no existen porque no podemos percibir más allá de las características que tienen, y esas características son una proyección de nuestra mente. Hace 45 años, trabajaba yo en un proyecto de enseñanza por computadora y empezaba el bullicio de los programas expertos que después le llamarían inteligencia artificial. Y estábamos jugando a programar que la máquina reconociera un triángulo. Y entonces llegamos a la conclusión de que tenía que reconocer lo que no es un triángulo para tener la conclusión de que es triángulo. Y entonces trabajamos efectivamente sobre las características. Y entonces me pregunto, ¿la IA es la proyección de nuestra mente con esas huellas kármicas? Porque construimos los objetos con nuestra huella kármica, según explicaste. Y entonces no podrá ir más lejos que esa proyección de nuestras mentes. Esa es la pregunta. Guau, No, es muy no irá más interesante. lejos. Es muy interesante, yo lo pondría en dos paradigmas, dos hipótesis. Uno, la que acabas de decir, como la hipótesis de investigación, si la inteligencia artificial podrá ir más allá de nuestras huellas kármicas, más allá de la capacidad La de nuestra proyección. mente de programarlas, o hasta qué punto se puede la inteligencia artificial liberarse de nuestra mente y autoprogramarse y generar su propia No, conciencia. aunque se autoprograme, es producto de las mismas características y demás, que es lo que hacemos nosotros. Cuando decimos que aumentamos el conocimiento, seguimos trabajando en estar manipulando todas esas características para crear otras características. Entonces, son creaciones anidadas y anudadas, Aquí lo autocontenidas. interesante de las escuelas filosóficas es que si vimos, cada escuela, desde que si tomamos los teístas, que no existía ya,
luego vienen los nayáyicas, pero cada escuela destruye el paradigma de la anterior. Y esta escuela Chitamatra nos viene a romper esa visión del mundo que teníamos hasta las escuelas no budistas, incluso la de los Lokayatas y las dos escuelas Hinayana. Y Ujú. nos mueve el tapete y nos lleva a otra dimensión, a otra realidad, ¿sí? Que vamos a ver qué tan cierto es esto y qué no es tan cierto cuando veamos las escuelas mayámicas y sobre todo la prasángika mayámica, que nos va a decir, a ver, esto es más cercano por acá. Ahora, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial pueda llegar a comprender la escuela prasángika mayámica? Esa va a ser, ahora que la veamos, va a ser muy interesante, porque va más allá de lo racional, va más allá de la dualidad, ¿sí? Va más allá del dualismo, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar hasta allá o hasta qué punto se va a colapsar la inteligencia artificial? Porque de repente, por ejemplo, ya con la escuela Chitamatra, que nos dice, no, pues todo eso que tú piensas que es un mundo allá afuera, pues no es tal, es una creación de tu mente. Pero ¿cómo de mi mente? No, no solo de tu mente, de toda la mente de todos. Es un karma colectivo, ¿sí? Entonces tú dices, caray, entonces cuando yo le enseño a la inteligencia artificial, esto es una mesa, ahora le tendrá que explicar que es una mesa de sueño, pero que es de un sueño de vigilia, ya no de sueño, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial no se va a trabar? Yo le hice una Sí, va prueba, a trabar porque una cosa le va a decir que es real conceptualmente y la otra le va a decir que es un sueño que no existe, imagínate nada más. yo le hice una prueba a la inteligencia artificial, de hecho ahí está, la transcribí, sobre las 5 escuelas filosóficas no budistas. Ajá. Me sorprendió que, wow, las conocía las escuelas, conocía lo fundamental de estas escuelas, pero lo más crítico de esas escuelas no lo conocía, ¿sí? Pero uno diría, bueno, pues a lo mejor se puede aprenderlo, pero no, Sí lo va a aprender. las claves no las conocía. Lo demás sí lo conocía y era sorprendente. Yo me quedé apantallado, pero al mismo tiempo dije, no, o sea, las claves no las conoce. Pero bueno, estaba empezando la inteligencia artificial. Podría volverla a hacer la prueba, a ver ahora, de si ya sabe las claves. Pero no he hecho la prueba con las escuelas filosóficas budistas. Entonces esa sería interesante. Me dejas ahorita tú de esa tarea, de que a lo mejor algún día me pongo a hacerle preguntas sobre las filosofías budistas. Ya vimos ahorita que nos costó 6 sesiones ver a los chitamatras y Kunzan lo hizo en 2 sesiones, yo no sé, y yo no, o sea, traté de no agregar, no ponerle mucho de mi cosecha, sino irme guiando con ella, con sus propias palabras, y yo digo, ¿cómo es que ella lo pudo hacer en 2 sesiones? No es posible. Yo pensé hoy mismo que no íbamos a acabar de verla, nos colgamos casi 1 hora, perdón por el Sí, tiempo. ya me tengo que dormir. Sí, entonces si quieren vamos a hacer la dedicatoria por los que tengan que salir. Vamos a hacer la Ujú. dedicatoria que hace Kunzan, la dedicatoria mahayana. Dice que pueda la preciosa mente de la iluminación surgir donde no ha surgido y donde ha surgido no decline, sino que aumente más y más. Que así sea. Que así sea. Pero Muchas entonces gracias. que la iluminación puede declinar. ¿Cómo? La La mente. iluminación, la No, la iluminación. iluminación no. La iluminación no declina, no es reversible. O sea, un Buda no puede, digamos, volver a la ignorancia de antes. Es solamente para adelante. De hecho, cuando se da el cambio de linaje, cuando pasamos de seres ordinarios a ser noble, que es el primer nivel de liberación, el nivel Sotapanna, el que entra en la corriente,
él ya nunca más va a poder perder el Dharma. Lo que sí podemos es que nuestra mente se confunda, se pierda, mientras nosotros todavía estamos como ser ordinario. Ahí podemos perder el Dharma. O sea, en esta vida o después de la muerte, en otra vida. Pero ya alguien que ha cambiado de linaje, ya es solamente para arriba, ¿no? O sea, todo para arriba, ya nunca puede volver a perder el Dharma. Digamos que yo, mientras no alcance ese estado de liberación, puedo perder el Dharma. Un Sotapanna jamás ya va a perder el Dharma. No hay manera, es lo que dice el Buda. No hay manera que te vuelvan a engañar, engatusar con ninguna teoría falsa. Este, a mí todavía, quizás todavía me pueden engañar, pero un Sotapanna ya no. Ok. Entonces, es por eso que lleva este sentido esta oración, de que ya si ya surgió esa chispita de la bodichita, que no decline, que no se pierda, sino que se incremente cada vez más y más. Pero cuando alcanza un bodhisattva, ¿se acuerdan de los 5 caminos, 5 senderos? Cuando logra el camino de la visión, ya nunca la pierde. Todavía cuando está en los 2 caminos iniciales, todavía puede perderla. Pero en el camino de la visión, que es cuando ya tiene una visión directa, no conceptual de la vacuidad, ya no la va a perder nunca. Y en el caso de los Theravada, es cuando alcanzan el nivel de Sotapanna, el que entró en la corriente, ya cambió de linaje, él ya no lo va a perder. Nosotros todavía, hasta que no alcancemos ese estado, podemos todavía perder el Dharma o perder esta mente de la bodichita. ¿Ok? Vaya. Entonces, espero que con esto, que ya se empezó a colapsar tu mente racional, Dulce. Ya encontré la horma de mi zapato. Ajá, Ya encontré una cosa que hace que todo como decía uno de mis alumnos, no maestra, sí, estaba confundido con la x cuadrada. Si x cuadrada es x por x y no es 2x como yo ya sabía, como yo creo, dice, eso contradice todo lo que yo ya sabía. Así estoy yo. Entonces, si la mente produce todo y es como un sueño, entonces todo lo que yo piense, todo lo que yo genere, está hecho nada más de características de los objetos y no voy más allá, no percibo más allá. Y eso contradice todo lo que yo ya sabía. Por ejemplo, esos niveles de meditación en donde alcancé a ver que mi pensamiento, mi mente observa mi mente, observa mi pensamiento sin juzgar, sin analizar, nada más observar qué hace, pues pues ya se contradice ahí. Sí, ahí la parte es que, o sea, lo tengo que ver que las primeras 2 escuelas, Hinayana, los Vaibhashikas y los Autántricas, se cargan mucho al realismo y los Chitamatras se están cargando ahorita mucho al idealismo. Y lo que va a hacer la escuela Prasanghika Mayámica es hacer una síntesis, pero es muy importante permitir que nos jale la escuela Chitamatra hacia el idealismo, porque venimos quizás con una mente demasiado rígida, demasiado conceptual, que objetiviza demasiado, que toda la realidad la ve tan sólida. Y entonces darnos esta oportunidad de los chitamatras de, oye, ¿qué tal si tu mundo nada más es pura ilusión y es como un sueño? Entonces, pues la mente racionalista, materialista, pues de repente se siente confrontada de, no, espérame tantito, me estás moviendo el tapete, ¿sí? Ese mundo tan sólido me lo estás desdibujando. Vale la pena darnos ese permiso. Ya luego la escuela prasángika mayámica ajustará qué sí existe y qué no existe y cómo existen las cosas, ¿sí? Pero para poder entender esa sutileza de la escuela prasángika mayámica, tenemos que romper este paradigma de este mundo tan sólido que tenemos, y es a lo que está
nos está ayudando esta escuela Chitamatra, aunque sí se está jalando demasiado hacia el idealismo, hacia lo subjetivo, pero dense permiso, dense esta oportunidad, ya luego encontraremos el camino medio, el justo equilibrio entre ambos extremos. Entonces, ¿qué sí existe y qué no existe y cómo existen las cosas en verdad? ¿No? Pero es tan sutil, es un regalo, van a ver. Yo, de hecho, la primera vez que lo estudié no me pareció nada sorprendente y no lo entendí, pero ahora en diciembre que me di la oportunidad en las vacaciones de volver a revisar esa escuela, dije, qué regalo. O sea, wow, ojalá que todo el mundo pudiera tener este regalo. Es algo maravilloso, pero claro, a veces depende del karma que tenemos, depende de nuestras circunstancias, de nuestras huellas kármicas, como están diciendo los chitamatras, que lo podamos entender o no. Pero no importa que no lo entendamos a la primera como yo. A lo mejor sí, hay gente que ¡pum! A la primera y ¡pum! Vale. Pero si no, se queda esa semillita y esa semilla va a germinar en esta vida o en futuras vidas. Entonces, pues muchas gracias a todos por su paciencia de estos 4 años, que yo pensé que nunca íbamos a llegar a la escuela 9. Ya estamos ahora sí al borde. Ya en la próxima sesión vamos a ver la escuela, la filosofía mayámica, que es una joya. Y qué curioso, porque fue Lama Rinchen el que trajo a Occidente la explicación de qué significa el camino medio. Entonces lo vamos a retomar, quizás ahora que veamos las escuelas mayámicas, para que lo veamos tanto en meditación como en filosofía. Y vean estos 2 videos que les compartí, son preciosos. Hagan esas 2 meditaciones. Una dura creo que 35 minutos, pero vale mucho la pena. Dense esa oportunidad, dense ese regalo. Pueden darse ese como regalo del Día de las Madres. Es muy bonito. Y el otro que es más bien viene de la tradición de yoga, que son más bien de las escuelas 2 y 3, ¿no? De hinduistas, pero es muy interesante porque van a llegar a lo más o menos a lo mismo, y es un poco lo que llegamos en Estado Mental 3, ¿no? Con esas, pero llegan desde 2 perspectivas distintas. Entonces, y nos está acercando a esto de lo que nos está planteando las escuelas filosóficas. Entonces, no sé si alguien se ha quedado con algún comentario, alguna pregunta o alguna reclamación. No, reclamaciones no, pero muy interesante. Sí me llevo muchas preguntas, pero ahorita ya no me doy para más. Descansa porque mañana te van a celebrar, entonces. Ay, sí, no, ya empezaron las celebraciones y yo también tengo que mandar mensajes y celebrar a los demás. Pero ya me voy a dormir. Muchas gracias a todos, Alejandro, Araceli, Dulce, Salvador. Gracias a todos, bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches. Yuri. Buenas noches. Salvador, un abrazo. Feliz Día de Araceli, las un Madres abrazo. Un abrazo. a Dulce y Ay, a, sí, feliz Un abrazo a Día todas de las las madres. Madres. Ya se fue Marta. y a Sí, ya Martita salió y a... Marta. Es que nos colgamos 1 hora. Nunca nos había Sí. colgado tanto tiempo, pero bueno, era importante cerrar ya la escuela. Ya Ajá. yo decía, estoy como en un sueño si hacemos una 7ª sesión de los Chitamata. Bueno, Alex, buenas noches. Un buenas abrazo. noches. Bendiciones. Bendiciones infinitas a todos. Buenas noches. Gracias, descansen. Un abrazo, Alex. Un abrazo, Gracias. Araceli. Bendiciones. Bye. Bendiciones, bye.